Jorge Ramos y sus colaboradores, quienes fueron retenidos en Caracas tras una entrevista que molestó a Nicolás Maduro, serán deportados, dijo el lunes Penilei Ramírez, periodista de Univisión. La última información que tenemos es que nuestros compañeros fueron informados por el gobierno de Maduro que serán deportados, detalló la periodista, aunque sin precisar el día, en entrevista telefónica con Javier Risco para La Notadura. Recordemos que en el equipo hay dos periodistas de origen mexicano, el propio Jorge Ramos y uno de los camarógrafos que grababa la entrevista, Jesús Martín Guzmán, y es por eso que está tomando cartas también en el asunto la Cancillería mexicana, en tanto que está protegiendo a los ciudadanos de origen mexicano, detalló la colega de Ramos. Ramírez apuntó que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional ha estado custodiando el hotel donde se encuentran en este momento Ramos y su equipo de trabajo. Señaló que no tiene información de que personal de la Cancillería mexicana esté ya personalmente con los periodistas. Enrique Acevedo, conductor de noticias de Univisión, indicó más temprano que funcionarios de la sede diplomática del gobierno mexicano en Caracas ya estaban en camino al hotel donde se encontraban Ramos y sus compañeros para brindarles protección consular. Más temprano, Ramos declaró en entrevista para Univisión, la cadena en la que colabora, que fueron retenidos por algunas horas luego de mostrarle a Nicolás Maduro un video en el que venezolanos comen de la basura. El jefe de noticias de Univisión, Daniel Coronel, fue quien dio a conocer la liberación de Jorge Ramos, María Martínez, Claudia Rendón, Juan Carlos Guzmán, Martín Guzmán y Francisco Urreistieta. El presentador de Univisión Jorge Ramos y su equipo fueron retenidos durante un tiempo en Caracas mientras realizaban una entrevista con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Univisión anunció la detención mediante un tuit desde la cuenta verificada de Twitter de la red. El tuit decía que Ramos y su equipo fueron detenidos arbitrariamente en el Palacio Presidencial de Miraflores, donde entrevistaban al presidente Nicolás Maduro, y que a Maduro no le gustaron las preguntas. Ya fueron liberados. CNN habló con Patsy Loris, vicepresidenta ejecutiva de Noticias de Univisión, quien dijo que durante una entrevista en la tarde del lunes con Maduro, en el Palacio de Miraflores, su equipo técnico fue confiscado y que perdieron comunicación con el equipo de periodistas a cargo de esa entrevista conformado por Jorge Ramos, María Martínez, Claudia Rendón, Martín Guzmán y Francisco Urreistieta. En una segunda llamada, confirmó que no tuvieron comunicación con ellos por más de una hora y que ya fueron liberados. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa en Venezuela denuncia que elementos del SEBIN se encuentran en las afueras del hotel donde se hospeda el equipo periodístico de Univisión. CNN pudo confirmar la presencia de uniformados en el lugar. Funcionarios de inmigración notificaron al equipo de Univisión que serían expulsados del país, dijo Edviter Pedro Ultreras, un integrante del equipo. Hace un rato oficiales de inmigración venezolanos nos notificaron que seremos expulsados del país. Debemos salir a las 8 de la mañana, tuiteó. Momentos de incertidumbre. El portavoz de Univisión, José Zamora, dijo a Brian Stelter de CNN que la entrevista con Maduro estaba programada para las 2:30 p.m. hora local. El gobierno postergó varias veces la entrevista. Finalmente comenzó a las 7 p.m.
Muy poco después de la entrevista, a Maduro no le gustó la línea de preguntas y detuvieron la entrevista, dijo el portavoz. Confiscaron el equipo. Los están reteniendo allí, en el Palacio Presidencial. Jorge logró llamarnos, y en medio de la llamada, se llevaron su teléfono. Zamora dijo que a Univision aún no se le ha dado ninguna información del gobierno. La subsecretaria estadounidense del hemisferio occidental, Kimberly Breyer, envió un tuit para pedir la liberación inmediata de Ramos y su equipo. El tuit decía, @estante ha recibido la noticia de que el periodista @Jorge Ramos Neves y su equipo están detenidos contra su voluntad en el Palacio de Miraflores por Nicolás Maduro. Insistimos en su liberación inmediata. El mundo está mirando a Venezuela. Luego, se supo de su liberación a través de la cuenta en Twitter del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela y por Daniel Coronel, presidente de noticias de la cadena. CNN se ha comunicado con la oficina del presidente Maduro en Caracas para obtener información sobre el incidente. El ministro de Comunicaciones de Maduro, Jorge Rodríguez, dijo que es un show barack. El gobierno mexicano expresó su preocupación y protestó por lo ocurrido al periodista. El presentador mexicano Jorge Ramos de la cadena estadounidense de televisión en español Univision fue detenido junto a su equipo cuando entrevistaba al dictador Nicolás Maduro, y que fueron liberados varias horas después pero sin su material ni instrumentos de trabajo. Ya en su hotel, Ramos dijo a Reuters que un agente del Servicio de Migración venezolano le informó que sería deportado junto a su equipo el martes por la mañana. Además de Ramos, también fueron retenidos los periodistas María Martínez, Claudia Rondón, Francisco Urreistieta, Juan Carlos Guzmán y Martín Guzmán. Los periodistas fueron retenidos en el Palacio de Miraflores cuando llevaban 15 minutos de entrevista, contó Ramos a Univision, y les fueron quitados sus celulares. Jamás imaginé que iban a robar nuestro trabajo, nuestros equipos. No quieren que el mundo sepa lo que pasa cuando su líder es cuestionado, dijo Ramos tras ser liberado. Estuvimos detenidos por más de 2 horas, no sabía dónde estaba mi equipo, y cuando te encierran en un cuarto, sí estaba preocupado, agregó el periodista. De acuerdo con el relato del presentador, Maduro se levantó de la entrevista después de mostrarle imágenes de gente comiendo de la basura y de varias preguntas como si se consideraba presidente o dictador, sobre las acusaciones de ser un usurpador en el cargo y si creía que era responsable de muertes. Maduro ha venido resistiendo la creciente presión para que abandone el poder de parte de la comunidad internacional, que considera que su reelección fue fruto de unos comicios que no respetaron mínimas condiciones democráticas y no permitieron participar a los principales líderes opositores. En un mensaje de Twitter, el presidente interino Juan Guaidó condenó la detención de Ramos por parte del régimen. El desespero del usurpador, Maduro, es cada día más evidente, no pudo responder a sus preguntas. La detención de los periodistas desató las reacciones de políticos, colegas y defensores de los derechos humanos. El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que había recibido la notificación de que Ramos y su equipo estaban detenidos contra su voluntad en el Palacio de Miraflores. Noticias de su detención y confiscación de su equipo y material por secuaces de Maduro son otro recordatorio de que la libertad de prensa en Venezuela aplica solo para aquellos dispuestos a perpetuar las mentiras del régimen,
dijo la subsecretaria Breyer. Los periodistas que permanecen retenidos fueron identificados como Jorge Ramos, María Martínez, Claudia Rendón, Juan Carlos Guzmán, Martín Guzmán y Francisco Urreistieta, informa el diario venezolano El Nacional, enfatizado que aún no se tienen mayores detalles. Los periodistas que permanecen retenidos fueron identificados como Jorge Ramos, María Martínez, Claudia Rendón, Juan Carlos Guzmán, Martín Guzmán y Francisco Urreistieta, informa el diario venezolano El Nacional, enfatizado que aún no se tienen mayores detalles. De acuerdo con el sitio Multimedios, Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación de ese país sudamericano, explicó que Jorge Ramos insultó a Maduro al llamarlo asesino y dictador varias veces, por lo que se tomó esa decisión. Según los reportes, Maduro enfureció en plena entrevista, ordenó detener la grabación y decomisar el equipo. Noticias Caracol consigna que fueron liberados después del incidente. Liberado todo el equipo de Univisión Noticias. Acaban de salir de Miraflores, donde se encontraban desde las 4:30 p.m. al volver de almorzar tras la segunda reprogramación de una entrevista pautada con Nicolás Maduro, publicó el sindicato en su cuenta de Twitter, citado por la agencia EFE. Lea también, crisis en Venezuela, cómo fue la jornada de terror y represión que se vivió en el lado venezolano de la frontera. La cadena de noticias dijo que las fuerzas de seguridad no habían devuelto ni el material grabado ni los equipos de grabación ni algunos objetos personales de los periodistas. Nos han robado nuestro trabajo. Esto se va a dar a conocer con video o sin video, dijo Jorge Ramos al noticiero Univisión. Después de ser liberado, jamás pensé que iban a hacer una estupidez como esta. Jamás pensé que iban a tomar toda la entrevista y a robarnos, consigna Univisión. Ramos explicó por qué Maduro enfureció. Lo que yo le dije a Nicolás Maduro es que millones de venezolanos y muchos gobiernos del mundo no le consideraban un presidente legítimo sino un dictador. Eso es lo que yo le dije a Nicolás Maduro. Obviamente no le gustó y por eso se detuvo la entrevista, expresó el periodista. Ramos denunció que estuvieron retenidos por casi 3 horas ya que a él y a la vicepresidenta de Univisión, María Martínez, los llevaron a habitaciones oscuras, lejos del resto de compañeros.